esta semana, el lunes, como para terminar. Igualmente, vamos a seguir repasando serie de tiempo, de regresión y demás. Vamos a ver más ejercicios. La idea es que sigamos trabajando con eso una vez que terminemos un poco con todo lo teórico. Nos queda este tema, que es número índice, y ya después pasamos a lo que es probabilidad básica, lo cual ya, y con eso ya terminaríamos todos los temas para el parcial. Llegaríamos bastante bien para lo que era el parcial, un poco lo que habíamos hablado ya en la clase pasada. Nosotros habíamos visto que hacemos un poco un repaso. Por otro lado, del tema de las notas alguien me había preguntado la otra vez, el tema de las notas de los trabajos de indagación, que seguramente están para el viernes, creo que estaban para el viernes, así que no va a haber problema con eso. Recuerden que la clase que viene es la última, después tenemos receso por el turno, y ya después comenzamos otra vez, y creo que tenemos 1 o 2 semanas más antes del parcial. Así que llegamos bastante bien. ¿Por qué les digo que llegamos bastante bien? Porque tenemos lo que es números índices, que es esta clase, y ya después, seguramente con Ignacio vamos a hacer ejercicios prácticos de números índices para la clase que viene. Hoy vamos a dar toda la teoría, hasta donde por lo menos podemos llegar. Vamos a ver, yo creo que nos va a dar el tiempo. Y ya después vamos a tener probabilidad básica. Y por último, vamos a cerrar con lo que es vamos a cerrar con lo que es los ejercicios de probabilidad básica, y vamos a empezar a practicar un poco para lo que es el examen. Bien, entonces vamos a ver vamos a ver entonces qué es un número índice hoy, y vamos a ir reflejando las diferentes medidas de números índice para cada uno, qué tipo de números índices tenemos, para qué sirven. Ustedes seguramente sin darse cuenta, ustedes están trabajando con números índices. Ahora después vamos a ver algunos ejemplos propios que podemos encontrar dentro de alguna manera, dentro de las páginas de internet, o dentro de lo que nosotros podemos encontrar los organismos estatales. Digo, el propio INDEC tiene índices de precio del consumidor, que no es más ni menos que un número índice. Entonces, vamos a ver todo lo que es números índice, y no vamos a poder calcularlo, vamos a ver cómo se calculan, para qué sirven, por qué utilizamos números índice para la medición de precios, por ejemplo, o por qué utilizamos números índice para la utilización de perdón que... Bien. ¿Para qué utilizamos números índices para la utilización de esto de que van entrando? Por ahí se me parte un poco estoy hablando y se me... Voy a esperar que vayan ingresando un poco más, así no tengo que cortar lo que estoy diciendo cada vez que alguien está ingresando. Bien, creo que ahí estaríamos. Entonces, nosotros estábamos hablando de número índice, bien, perfecto. Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que ver respecto a los números índices es entender lo que de alguna manera me permite hacer un número índice, y que nosotros sin querer estamos usando. Es decir, la medición de la inflación, por ejemplo, que nosotros hablamos tanto en Argentina, es un número, se refleja a través de un número índice, que es el IPC. O la inflación de precios mayoristas, también se lo hace a través de un número índice, el índice de precios mayoristas. La evolución de la actividad económica también se puede reflejar a través de un número índice. La evolución de algún tipo de indicador respecto a manufacturas o alguna otra cuestión también se refleja a través de número índice. Fíjense, voy a mostrarlo un poquito rápidamente, qué números índice nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en la propia, ahí yo le voy a compartir la pantalla. Fíjense, acá tenemos lo que es el INDEC, ¿no? Lo que tenemos en el INDEC, fíjense que tenemos, no sé si ustedes están viendo, a ver si están viendo, ustedes tienen en el INDEC
ustedes pueden ver, fíjense, el índice industrial de producción manufacturero, el estimado, este no, porque este es el EMAE, el estimador mensual de la actividad económica, pero el índice de precios al consumidor, la tasa de desocupación no, pero acá tienen dos de los índices más importantes que se publicaron últimamente son el índice de producción industrial manufacturero, que es un índice que permite ver cómo evoluciona la manufactura básicamente industrial o de origen industrial, para observar, por ejemplo, cómo evoluciona, digamos, este índice. Lo que se realiza es obtener un conjunto de empresitas, de empresas o empresitas, o empresas grandes o empresas chicas, y lo que se hace es darle un peso, después vamos a ver, y de alguna manera permitirnos ver la evolución. El índice de precio al consumidor es ver, ahora vamos a ver cómo se lo calcula y demás, cómo se observa cómo evolucionan los precios, pero no hay una forma de por qué. Ustedes me van a decir, y esto se asocia a los que ya hicieron macroeconomía o los que ya saben la definición de inflación, que es el aumento generalizado de los precios de una economía, el aumento generalizado de los precios de la economía. ¿Qué significa eso? Eso es una definición económica, no es una definición estadística, pero sin embargo nos permite entender por qué utilizamos números índices. ¿Por qué? Porque lo que nos permite entender a nosotros es saber cómo evoluciona el conjunto de todos los precios. Porque si aumenta un solo precio y los otros no aumentan, entonces es algo que seguramente también en economía lo vieron, en macro o en micro sobre todo, los que por ahí ya hicieron micro, es el cambio de precios relativos. Es decir, si por ejemplo, si por ejemplo aumenta el precio de un producto determinado, supongamos la papa, y todos los otros precios se mantienen constantes, entonces es un cambio de precio relativo. No cambia el total, no es un aumento generalizado de precios. Entonces, para yo entender cómo hay un aumento generalizado de precios, yo lo que tengo que entender es cómo aumenta el nivel general de precios. Entonces, para hacer eso, ¿cómo puedo hacerlo? Y bueno, lo hago a través de un número índice o de un índice. El índice, lo que vamos a ver ahora en su característica, una de las características que me permite resumir en un montón de números, en un montón de productos, en un montón de bienes, lo puedo resumir a todos esos precios en un solo precio, en un índice. Entonces, eso me permite a mí resumirlo en un solo índice, en uno solo, y eso me permite a mí observar cómo evoluciona el nivel generalizado, el aumento generalizado, que hay un aumento generalizado del precio o no, o, si o los precios generalizados están estables. ¿Por qué? Porque si yo tengo un aumento, un precio que sube y el otro que baja, entonces la inflación no es tal. Entonces, lo que vamos a ver es eso. Eso sería, por ejemplo, un cambio de precios relativos, que me lo podría reflejar el número índice mostrando que no hay un cambio en todos los precios. Bien, entonces, y a su vez después vamos a ver que la inflación, que se mide a través de un índice de precio, que es el índice de precio del consumidor, me permite a mí, de alguna manera, a través del método de un número índice en particular, me permite a mí darle ciertos pesos a ciertos productos en particular. No todos los productos, como sabemos, porque para y que ustedes están trabajando con esa base, después vamos a ver y se van a dar cuenta, este, básicamente, lo que nosotros tenemos es que un aumento generalizado de precios, no todos los productos que nosotros consumimos son de igualmente de importancia. Hay productos que tienen más importancia y otros productos que tienen menos importancia. Entonces, ¿cómo hacemos para darle eso? Bueno, hay métodos estadísticos, en realidad hay métodos del número índice para poder darle ciertos tipos de pesos a los diferentes productos o diferentes bienes. Pero ahí, si ustedes ven en la página del Indexya, tienen dos índices que están usando. Es el índice de precio de producción, el índice de producción industrial manufacturero, que es el índice de la evolución de la industria manufacturera, es decir, de las MOI, manufacturas de origen industrial. Y por el otro lado, lo que tienen al lado es el índice de precios al consumidor, que no es más ni menos que la medición de inflación, que si pueden ver ahí, entonces es el índice de precio al consumidor, que es el IPC, índice de precio al consumidor, así se conoce, IPC. Bien, entonces tenemos ahí, entonces, dos índices ya ahí muy importantes que están publicados por el INDEC. Bien, vamos a pasar un poco entonces a ver ahora
la teoría. Vamos a ir viendo la teoría, pero para que ustedes se vayan, la idea es siempre que ustedes puedan ir viendo dónde está, porque esto es muy práctico, sobre todo el número índice, bueno, serie de tiempo también, pero el número índice es muy práctico porque vamos a ver que hay muchísimo que está relacionado constantemente, con mediciones que nosotros estamos acostumbrados a nombrarlas, acostumbrados a verlas, y que normalmente a veces no nos damos cuenta de cómo se calcula. Bueno, acá vamos a ver cómo se calcula. Vamos a ver cómo se calcula. Bien, vamos a ver entonces que el número índice es una medida estadística que refleja los cambios ocurridos en una variable o grupos de variables en el tiempo y en el espacio, o en el espacio, ¿no? Es decir, básicamente nosotros podemos ver a través del tiempo o también en el espacio. En el espacio, por ejemplo, es básicamente el índice de precio consumidor en un determinado tiempo, por ejemplo, en el mes de mayo, pero ahí fuera el mes de marzo, el índice de precio consumidor en el mes de marzo, en toda la República Argentina. Entonces ahí fíjense que es una medida estadística que refleja, dice, los cambios ocurridos en una variable o en un grupo de variables. También puede resumir un conjunto de variables. Eso es importante, porque nosotros podríamos tomar básicamente el aumento de los precios, podríamos tomar cada variable que sea un precio diferente de cada producto y eso resumiría a un grupo de variables. O también podríamos decir que es solamente la variable precios y por ende estaría resumiendo el nivel de precios de la economía argentina. En este caso, para el IPC, para lo que es el índice de precio, el índice manufacturero, lo que está haciendo en realidad es para una variable, que es la evolución de las manufacturas, y observar que no todas las empresas son iguales, entonces hay que unirlas, hay que resumirlas en una sola medida. Esa es la idea un poco de lo que es el índice de precios. Bien, vamos a pasar. Bien, los números índices referidos a series cronológicas, que es lo que vimos un poco recién, que son los habituales, que es el cociente entre el valor actual de la variable, el cociente entre el valor actual de la variable y el valor correspondiente a esta en el periodo que se toma como referencia, que nosotros le vamos a llamar periodo base. Después vamos a ver si llegamos con tiempo, vamos a bajar la serie del IPC. Vamos a bajar la serie del IPC y vamos a ver que hay. Nosotros vamos a ver que hay un cambio. Vamos a ver que si, por ejemplo, tomamos el periodo base, normalmente se toma un periodo base para una serie de un periodo que sea bastante normal y que vamos a empezar a medir desde ese periodo. Y desde ese periodo se va a ver la evolución de esa variable, de ese índice, se va a ver la evolución de ese índice a través de ese periodo base. Entonces, lo que vamos a ver es entonces el coeficiente entre el valor actual y el valor del periodo base. Y desde ahí vamos a comparar cómo evolucionó respecto a ese periodo base. Ustedes me dirán, ¿y se puede hacer comparaciones en que entonces, o por lo menos que el IPC tendría un periodo base cada mes? Porque hacemos comparaciones contra el periodo del mes anterior. No, nosotros podemos hacer comparaciones contra el periodo anterior, es decir, ver la variación porcentual contra el periodo posterior sin que ese periodo sea la base. Pero si hay un periodo base, para ver para ver el índice de precios, hay un periodo base que está en base 100, o ahora vamos a ver, o en base 1, que va a estar dado en el primer periodo en el cual se midió. Entonces, y desde ahí vamos a ir viendo la evolución, pero también podemos hacer comparaciones entre los periodos que no son periodos base. Eso no hay ningún tipo de problema. Ya vamos a ir viendo cada paso. Expresan entonces la variación relativa de la variable o de los grupos de la variable en comparación con el periodo base. Ese sería el índice referido a una serie cronológica. Los índices van a estar, el número índice va a estar, en el periodo base va a estar expresado en 1 como proporción, puede estar básicamente puede estar cualquiera de los 12, ustedes pueden presentar en el examen que esté en base 1 o esté en base 100. La diferencia es que uno está expresado en porcentaje y la otra está expresado en proporción. Normalmente, cuando vean la evolución de algún producto, de alguna base de número índice, por ejemplo el IPC, está en base 100. No, pero es con una cuestión para observar sobre todo en base 100, porque uno ahí en base 100 puede ver el cambio, básicamente puede ver directamente los cambios porcentuales cuando está en base 100. Es un poco, fíjense que es muy parecido a lo que veníamos trabajando, porque también son índices,
¿Se acuerdan que las clases pasadas yo había hablado con ustedes de, por ejemplo, los índices estacionales? Bueno, los índices estacionales son un número índice, básicamente tienen para un solo valor el índice estacional respecto al invierno, por ejemplo, si hay estacionalidad respecto al verano. Entonces, si están en base 100, va a ser, qué sé yo, por arriba de 100, si hay un cambio positivo, 110. Eso sería un 10% por encima básicamente de la base, y, o de la tendencia, que sería la base en este caso. Y si está por abajo del 100, estaría en 90, por ejemplo, y sería 10% por debajo del promedio, o de la tendencia. Bueno, todo eso nosotros podemos ir viendo. Pero ahora vamos a ir viendo entonces cómo son expresados. Entonces puede ser en base 1 o en base 100. Bien, entonces, el login. No, no, todavía no, Tomás. Ya recién le había dicho a los chicos que un poquito, hace un ratito, que el PowerPoint todavía no lo subí. Después los voy a habilitar más tarde. Habilito este PowerPoint. Entonces, tenemos el índice que se obtiene a partir de datos estadísticos. Vamos a ver un índice. Entonces, para ver a partir de datos estadísticos. ¿Por qué conviene convertir los datos en índices? Nos pregunta, ¿no? Un poco, ¿por qué debemos hacer números índices? Bien, hay un par de supuestos importantes. Uno es que los índices facilitan un tipo de comparación a través de los datos. Eso está bueno. Es lo que habíamos visto recién, un poco lo que habíamos hablado. Facilitan la comparación respecto de un periodo a otro. Es uno de los puntos. También permiten comparar entre diferentes índices. O sea, siempre que el índice sea el mismo y sea la misma forma de comparación. Un índice es una manera conveniente de expresar los cambios en el total de un grupo heterogéneo de artículos. Es esto justamente lo que hace el índice de precio del consumidor o el índice manufacturero también. Porque fíjense que en el índice de precio del consumidor nosotros tenemos un montón de artículos que no son lo mismo, son totalmente heterogéneos. No es lo mismo meter dentro del índice, o sea, tratar de medir la evolución de los precios de un auto que lo de productos de limpieza. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer eso? Bueno, a través de un índice yo puedo homogeneizar toda esta heterogeneidad de artículos. Puedo tomar reparo y poder calcular a través de una cuestión muy heterogénea de artículos, yo puedo homogeneizarlos y medirlos a través de un índice. Un cambio en el porcentaje puede ser más fácil de comprender que los números reales. Esto lo habíamos visto también, es que si está un cambio en base 100, por ejemplo, es más fácil entenderlo que los números reales para ver las variaciones, especialmente cuando los números son bastante grandes o bastante pequeños también. Si yo tomo en base 100 un producto y después lo voy modificando respecto a su base, es bastante sencillo entender esos cambios o esas variaciones porcentuales o esas variaciones proporcionales, que son más o menos lo mismo, pero porcentuales, para entenderlo mejor, lo puedo observar a través de un número índice y sería muy fácil entenderlo. Si yo tendría miles de millones, sería un poquito más complejo hacer el cálculo y demás. Acá con el cálculo, cuando uno toma de base 100, directamente ya no tiene ese problema. Entonces, en ese punto uno puede pensar que ahora vamos a ver una base del IPC, del índice de precio al consumidor, que uno puede ver tranquilamente cómo evolucionan esos precios y son los cambios porcentuales respecto a la base. Pero ahora vamos a ir bien. Vamos despacito. Bien. Entonces, algunos usos y aplicaciones que tienen los números índices. Uno de ellos es resumir la información con fines de planeación. Es decir, por ejemplo, yo puedo ver el índice, la evolución de un índice, el índice de precio al consumidor, por ejemplo, o el índice, también hay índices para ver, por ejemplo, la evolución de las bolsas, básicamente la evolución del mercado de valores. El índice Merval es un índice compuesto por las acciones del mercado, del mercado argentino. El índice Bovespa es el índice de la bolsa respecto a la bolsa de Brasil. Después tenemos otros, el SP 500 es el índice que mide la evolución de la bolsa de Nueva York, del Dow Jones. Y también hay otros índices. Está dentro de los índices realizados por la bolsa de Nueva York está también el Marshall, si no recuerdo mal, y algún otro más, el Russell,
o Russell, no recuerdo más, creo que hay otro. Después, para la bolsa de la tecnológica, está también otro tipo de índices dentro de los índices de, digamos, básicamente de las bolsas de valores. Todos esos índices están hechos a través de las acciones líderes o no líderes que se encuentran dentro del panel y que uno puede, de alguna manera, resumirla a través de un índice. Uno puede, por ejemplo, invertir o trabajar a través de ese propio índice, puede invertir la evolución de ese índice y eso es como un resumen de todas las acciones, o sí, básicamente de las acciones o los papeles, digamos, de las empresas, uno podría invertir a través de esa evolución. Es como un derivado dentro de las inversiones. Bien, después indica la marcha de los negocios. Uno puede ver un índice, puede contribuir y ver, indicar, qué sé yo, el índice de evolución de la actividad económica. Eso podría ser ver cómo uno marcha un negocio. Dar referencia para pactar salarios en negociaciones de convenio. Este es el propio índice de precio del consumidor, el IPC. Si yo veo que el IPC básicamente está muy alto, entonces yo podría utilizarlo como forma para dar referencia y pactar salarios. ¿Por qué? Porque vamos a ver que, esto ustedes también lo vieron seguramente en economía, si el índice de precios, que es los precios, el nivel de precios de la economía aumenta, quiere decir que los salarios reales, es decir, la diferencia entre la división entre el salario nominal sobre el índice de precios, mis salarios reales, si aumenta P, te debería a disminuir los salarios reales, por si se mantiene constante W, digamos, los salarios nominales. Entonces, eso me permite a mí, entonces, pactar salarios en negociaciones o convenios laborales. Eso es uno de los puntos también. Ojo que también acá es muy interesante ver. ¿Por qué? Porque lo que permite también el índice de precios es que uno podría también generar índice de precios para cada trabajo que uno esté haciendo. Si bien nosotros tenemos el índice de precio del consumidor, que es representativo para toda la sociedad argentina, uno podría especificarse y hacer un índice de precios para cada trabajo que uno esté haciendo. Supongamos que vamos a ver que hay lugares que uno puede trabajar y que sea más importante utilizar, qué sé yo, hojas, tinta y computadoras, y eso el índice de precio al consumidor no lo estaría reflejando de manera tan certera. Entonces tendría que construir, o podría uno construir un índice de precios que sea más acorde al trabajo que uno esté realizando. Y eso de alguna manera entonces podría permitir una mejor negociación salarial para el caso, ¿no? Después tenemos indicar los cambios producidos en los diferentes sectores de la economía, que era lo que veíamos recién, el índice de precio manufacturero. El índice de precio manufacturero que vimos recién en el INDEC es una de las formas de indicar los cambios producidos en diferentes sectores de la economía. En este caso, un sector es el sector manufacturero industrial, pero puede haber también para observar el índice, qué sé yo, el índice de producción agropecuaria, el índice de... Bueno, uno puede ir construyendo diferentes tipos de índices y puede ver la evolución de de los sectores de la economía. Fíjese que todo un sector de la economía lo puede reflejar en un solo índice y ver esa evolución. Y después, el índice de precio del consumidor también me va a permitir deflactar para hacer ajustes respecto a los cambios de moneda y hacer comparaciones más o menos reales a lo largo del tiempo. ¿Qué significa esto? Era lo que habíamos hablado en la clase anterior. La clase anterior yo les dije, por ejemplo, si yo tengo que comparar básicamente el mes de enero, el mes de marzo del 2024 con respecto al mes de marzo del 2025, yo lo que tengo que hacer, lo primero que tengo que hacer, ya sé que esto de alguna manera no tendría estacionalidad porque comparo mes contra mes, que es el tema anterior, pero sí tendría un problema de inflación. Entonces, para de alguna manera comparar valores reales contra valores reales, yo tengo que quitarle la evolución de esos precios, es decir, deflactarlo, sacarle la inflación a la variable que está medida en el año 2025, para así sacarle todo y que quede igual que 2024. Eso que llamaría valores constantes. Los valores quedarían constantes sin inflación y podría comparar 2024 contra 2025. No es una forma muy compleja, van a ver que es bastante sencillo. Bien.
Esto también, antes de seguir un poco con la serie, esto permite hacer para no solo comparaciones de 2024, 2025, uno podría hacer comparaciones mucho más largas todavía. Podría ser trabajar para toda una serie histórica y que quede sobre un valor base y contra ese valor base o se queden constantes los precios y entonces poder ver la evolución de ciertos tipos de variables. Bien, vamos a ver vamos a ver qué tipo de números de índices tenemos, ¿no? Tenemos el índice de precios, vamos a ver que hay índice de precios, hay índices de cantidad. El índice de precios ya más o menos algo vimos. El índice de precios es el índice de precios al consumidor. El índice de cantidad es el índice de producción manufacturera que vimos recién, de industria manufacturera. Y el índice de valor es un índice de valor total, que tiene precios y cantidades al mismo tiempo, de las dos cosas al mismo tiempo. Bien, entonces vamos a ver un poco esa desagregación que nosotros vamos a encontrar. Vamos a tener entonces, según la clasificación de números índices para la construcción, vamos a ver que hay números de índices simples para un solo bien, es decir, aquí no sería justamente el índice de precios al consumidor o el índice manufacturero, es solamente para un solo bien. Y después vamos a tener índices de precio complejos, que son complejos. ¿Por qué son complejos? Y porque vamos a tener varios productos, varios bienes metidos, varias variables metidas para resumir a través de un índice. Vamos a tener un montón de bienes, un montón de productos, o también vamos a tener un montón de variables, podemos decir, qué sé yo, productos que pueden ser variables, supongamos. Podemos decir que para el índice de precio del consumidor tenemos los productos derivados del trigo, es decir, pan, harinas, fideos, bueno, todos los productos derivados. Y a su vez también vamos a tener productos que estén relacionados a verduras, frutas, hortalizas. Y después vamos a tener productos que también tienen que ser resumidos, carnes. Bueno, todo eso, todo ese montón de productos, eso lo tenemos que es hacia un índice complejo. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver que primero tenemos los sin ponderar, que son media aritmética simple y media aritmética agregativa simple. Van a ver que es bastante sencillo. Y vamos a tener lo que son los ponderados. Normalmente, nosotros vamos a trabajar con estos últimos, con los ponderados. Básicamente a través de un índice, puede ser un índice Laspere, un Payo, un Fisher. Esos tres índices son los que me van a permitir hacer una ponderación. ¿Qué es una ponderación? ¿Alguien sabe? ¿Qué es una ponderación? Asignar valores Ajá. de ¿Por qué cuál es asignamos valores? para definir cuál es el más, no el más correcto, pero cuál te viene mejor o cuál no. Bien, venimos bien. Está bien, Joaquín. Sí, es una definición, está bien. Es una definición bastante precisa que podemos pensar. La ponderación es darle pesos, es darle pesos, o sea, no pesos de dinero, sino pesos a todos los productos que yo quiero estimar dentro de ese número índice. Es darle pesos. Algunos tienen mayores pesos, otros tienen menores pesos. Ahora, ustedes se preguntan, y ahora se van a dar cuenta un poquito, ¿cómo hacen el índice de precio del consumidor? ¿Les parece que todos tienen los mismos pesos? ¿Qué les parece a ustedes? No, no. Bien. ¿Y ustedes saben cómo hacen esos pesos, el índice de precio del consumidor? ¿Saben con qué hicieron cómo se construyó el peso para los índices, el índice de precio del consumidor? No. ¿O sí? Según la canasta básica. Pero hay algo antes. La Que demanda. ustedes. No. Hay algo que ustedes usaron para medir esos pesos. Todavía no se dan cuenta, pero ustedes trabajaron con la encuesta de gastos de hogares, ¿no? Esa que se llama ENGO, que presentaron el trabajo de indagación. Bueno, esa canasta que está ahí, que se llama ENGO, esa canasta, ese gasto de hogares,
es justamente con la cual se arman los pesos para estimar la ponderación de los índices. ¿Por qué? Me dirán ustedes. Porque eso tiene ahí, nosotros le dimos una base recortada, pero la base completa tiene el gasto total de todas las familias en todo el país. Y entonces eso permite ver cuál peso, después obviamente con ciertos cálculos, darle pesos representativos a los gastos de los hogares. Nosotros trabajamos con la de personas igualmente, pero hay una que es de gasto de los hogares. Entonces uno puede ver el peso que tiene el gasto de los hogares y también de las personas respecto al total del gasto. Entonces uno podría saber, ustedes ahí algo analizaron, qué sé yo, el gasto que había en el transporte urbano, el gasto que tenían, qué sé yo, no lo vimos todo, pero también el gasto de fruta, el gasto de verdura, hay un montón de gastos de servicios y demás, que eso permite observar nosotros, por eso le digo, trabajamos una base un poquito más recortada, que también el peso proviene para darle el peso pertinente, del nivel de educación que tengan, del trabajo que estén realizando, todo eso se va construyendo a través de cálculos, con esa encuesta que ustedes trabajaron, nosotros lo hicimos de forma simple, simplemente calculamos estadística descriptiva, pero eso se puede hacer a través de eso, puede generar pesos en forma metodológica y de alguna manera estimar cuánto es el gasto total que tiene un hogar en la Argentina. Entonces después vamos a ver después cómo se calculan y por qué. Fíjense que el que ustedes trabajaron en el 2018. El anterior fue el del 2012, 13 o 2008, 2009, no recuerdo, por ahí 2010, 2011. Se actualiza cada 10 años, como un censo. Después vamos a ver por qué. Se actualiza cada... todavía no vamos a ir avanzando. Pero entonces eso es una ponderación. Se hace a través de la encuesta de gasto de hogares. Es la que ustedes utilizan para calcular, la que ustedes utilizaron para el trabajo de indagación. Esa misma base es la que usa el INDEC, que ya está publicada, es la que utiliza el INDEC para usar los ponderadores. No sé si el INDEC tendría que buscarlo, no sé si el INDEC de alguna manera ya publicó los ponderadores. Sé que una idea de que sí están esos datos ya, de alguna manera ya están trabajados esos ponderadores, es decir, ya fueron calculados esos ponderadores, pero no fueron incorporados a la medición actual del IPC. Todavía se está trabajando con ponderadores del 2004, o sea, con ponderadores bastante viejos. Porque después vamos a ver, esos ponderadores tienen que ser actualizados. Y vamos a ver ahí respecto a los ponderadores si son las PER, PASH, cada uno de los ponderadores que pertenecen a cada índice. Pero vamos despacio, no los voy a abrumar, simplemente les estoy contando un poco qué tipo de números índice y cómo se los pondera y demás. Bien. Profe, Sí. entonces eso es lo que, porque vi una noticia el otro día que decía Ajá. que se iba a cambiar la forma de medir el IPC minorista. ¿Era eso lo que cambiaría? Exactamente, Santiago. Lo que hace es que vos tengas que básicamente, después vamos a ver, vos cada cierto tiempo tengas que actualizar los ponderadores. ¿Por qué? Porque los ponderadores, quien después van a ver, ustedes, quien esté en economía sobre todo y vaya a otra materia, van a ver algo que se llama curva de Engels, digamos, básicamente, que Engels básicamente que es una forma de medición a través de los ingresos, que va cambiando, los ingresos a medida que pasa el tiempo, los ingresos lo que hacen es cambiar la cesta de consumo de las personas. Es decir, entonces lo que hace es cambian las ponderaciones. A medida que pasa el tiempo, los consumos van modificándose. Y es claro que a través del tiempo también pasa eso. Supongamos que, fíjense que en la medición anterior del IPC, que se está midiendo todavía, creo que tiene incorporado con un peso muy pequeño el alquiler de películas de video. Estamos hablando del 2004-2005, que claramente todavía en ese momento estaban y que ya no están. Supongo que hasta debe tener, dentro de los gastos de la familia, debe tener gastos en los cibercafés, digamos, que existían en esa época, de donde uno iba y pagaba una hora de internet. Digo, para que tengan la idea de cómo esto se va moviendo a través del tiempo, obviamente que no es tan importante, pero va cambiando la composición del consumo, y esa composición del consumo va cambiando los ponderadores, porque básicamente va cambiando la proporción del gasto hacia dónde va.
Pero ya vamos a ir, no nos apuremos. Simplemente les cuento que entonces tenemos estos índices que son ponderados, que es de las Pearl, Pash y Fisher. Y después tenemos los sin ponderar, que son los de media agregativa simple o media agregativa, media aritmética simple. Y el de un bien simple. Primero vamos a hacer el simple para ir viendo un poquito y tomando un poco de aire. Y después vamos a ir a lo que es todos los números. Vamos a ir evolucionando y viendo cada uno de los números índices. Vamos a ir viendo el número índice agregativo, vamos a ir viendo después el ponderado. El último es el ponderado. Bien. Entonces tenemos el índice simple, mide el cambio relativo en una variable. Ejemplo puede ser de precio, de cantidad o de valor en un solo artículo. Entonces tenemos, dado una serie temporal, nosotros tenemos una serie temporal básicamente a través de una serie de tiempo, como vimos, pero acá solamente no vamos a ver, qué sé yo, si hay evoluciones, no vamos a ver si hay cambios estacionales o simplemente a través del tiempo, vamos a ver cómo evoluciona ese índice, dividiendo a cada valor por uno fijo correspondiente al momento en que se toma como base. Vamos a tomar uno como base y bajo ese vamos a ir viendo cómo evoluciona. Entonces ahora se van a dar cuenta un poquito cómo lo trabajamos. Es bastante sencillo. Es un índice simple. Fíjense que tenemos ahí el valor. Aquí tenemos el valor actual y del t del tiempo que estemos tomando. Vamos a tomarlo como el 1, como valor 1. El tiempo ahí puede ser, sub i es el producto, y acá tenemos el t, que es el tiempo. Puede ser 1, puede ser 0. Fíjense que acá el producto es sub i, y acá tenemos el tiempo, que es el tiempo base, el tiempo 0, que se lo multiplica por 100. Fíjense que acá el tiempo es 0, 1, hasta k. El valor de la magnitud. El numerador es el valor de la magnitud de i sub i medida en el momento del periodo actual, del periodo t, que puede ser el 1, por eso le digo, si es 0 sería lo mismo, por lo tanto, si ese t sería 0 sería lo mismo que el numerador, que el denominador, por lo tanto sería 1 y multiplicado por 100 sería 100. Por lo tanto, el periodo base siempre va a ser 1 o 100 cuando estoy calculando. Y el valor I sub 0 es el valor de magnitud medido en el momento 0, que es el medido en el momento de periodo base. Miden entonces el cambio relativo, es por ahora en una sola variable. Podemos ver que esté en el de precios, donde vemos la evolución de los precios, el precio en el periodo 0 y el precio en el periodo sub t, digamos, en el numerador, que puede ser básicamente en el periodo actual. Y para las cantidades, lo mismo. Básicamente que tenemos en el periodo 1 sub t o i sub t o i sub 0, lo mismo para la evolución de básicamente esas cantidades. Ahí compara, en el primero compara el de precios, compara el nivel de precios de un periodo t respecto a otro periodo que es el periodo base, el periodo 0. Y en el otro compara los niveles de cantidades en un periodo t respecto a otro periodo que es el periodo base 0. Es bastante sencillo, no es muy complejo. Siempre estamos viendo solo para un bien simple, es un índice simple. Volvamos al mismo caso acá arriba. Es simple, para un bien. Por ahora es para un bien. Vamos a ver cómo evoluciona respecto a un bien en particular. Y para un índice simple de valor, lo que hay es multiplicar P por Q, el valor bien conocido, P por Q, es lo que nosotros de alguna manera, los que estudiamos economía, sabemos que es el valor de las cosas, P por Q. P por Q del periodo actual, dividido, o el periodo T, periodo actual o periodo T, dividido el valor del mismo bien en el periodo base. Entonces tenemos, mide los cambios en el valor monetario total de un periodo T respecto a otro periodo. Y combina los cambios en los precios y en las cantidades en un índice con más información. Entonces vamos a ver entonces ahora despacito. Entonces mide los cambios en el valor monetario de un periodo T respecto a otro periodo T, pero este combina tanto los precios y la cantidad en un índice con más información. Tiene las dos cosas, un índice de valor, es un índice ya de valor. Bien.
Vamos a ver el ejemplo 1. Vamos a ver, fácil, vamos a hacer un precio de acciones. Vamos a ver primero, fíjense que tienen cantidad de acciones y precios. Primero vamos a ver. Dice, el señor López posee acciones en 3 compañías y el precio por acción y las cantidades que él poseía en el año 1996 y 2001 eran, para la compañía A tenía la acción, el precio era 1, de la compañía B el precio era 5 y de la compañía C el precio era 6. La cantidad de acciones que tenía para cada uno era 30, 15 y 40, y para el 2001 teníamos el precio 2, 4, 6, y respectivamente la cantidad de acciones que tenía era de 50, 30 y 20. Bien. El ejemplo entonces me dice, la variación de precios, la variación en el precio de las acciones fue similar en todas las compañías. Bueno, acá lo que vamos a tener que hacer es ver ese cambio en a través de un índice de precios, de un índice de precios de las acciones. Fíjense que vamos a ver que básicamente lo que vamos a ver es cómo evolucionar. El primer precio en el año 96 de esa compañía valía 1. Ahora, en el año 2001 vale 2. Es el 200%, es el 200, no el 200% más, es el 200, en base 100 es el 200%, digamos, es 2 veces más. O el cambio en realidad sería el 100%. Después tenemos de 5 a 4, de 5 a 4, que es básicamente lo que hacemos es 4 dividido 5, me da acá el valor se redujo un 20%, porque está en 80. Y acá el cambio de 7 a 6, no hubo cambio, es 100. Está lo mismo que en la base, el cambio es 0. Siempre recuerden que el cambio porcentual es sobre el 100. Sobre el 100, si está 100 arriba es 100% en el caso de si está 200. Si está menos, básicamente 80, por ejemplo, el cambio es 20% hacia abajo. Siempre entiendan eso. Entonces, la variación en el precio de las acciones fue similar para todas las compañías. Claramente no. O sea, algunas aumentaron básicamente el doble, se duplicaron, básicamente de 1 a 2. El otro disminuyó y el otro se mantuvo constante. Esa sería la interpretación para este índice de precios, bastante sencillo. Fíjense que está en base 100, porque lo multipliqué por 100. Fíjense la fórmula arriba, está multiplicado por 100. Uno podría hacerlo también en base 1. Podría multiplicarlo por 1, es simplemente no multiplicarlo, dejarlo así como está, y le daría en el primero 2, en el otro le daría 0,8 y en el otro le daría 1. Simplemente podría ser así. Y también podría tener la misma interpretación. Uno podría hacer después la interpretación de los porcentajes. Acá, cuando uno lo multiplica por 100, ya puede hacer la interpretación más fácil de los porcentajes. Restándole el 100, a cada uno ya puede observar ese cambio. Bien. Vamos a hacer, fíjense acá, un poco lo que les había hecho recién, digamos, la interpretación de los índices. El precio de las acciones de la compañía en el 2001 aumentó un 100% con respecto al del año 1996. Y el precio de las acciones de la compañía B en el año 2001 fue 20% más bajo respecto, 20% más bajo respecto al año 1996. Y el otro se mantuvo constante, se mantuvo igual. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a seguir un poquito más. A lo mejor hagamos ahora un pequeño break a las 1:30. Así ya vamos hasta el fondo después. 5 minutos para cambiar la yerba del mate. Y seguimos trabajando. Así no los aburro tanto. Suele ser un poco más tedioso dar la clase en forma virtual a veces, porque solamente tiene que escuchar a veces mi voz y demás. Así que bueno. Bien. Vamos a seguir. Entonces nos había quedado ahora, para el ejercicio, la variación de las cantidades de las acciones similar vamos a ver, la variación en las cantidades, ahora vamos a ver, de acciones fue similar a la variación de los precios para todas las compañías. Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver el cambio de fíjense que acá lo hacen base 1, de las cantidades, 30, dividido, bueno, ahí tenemos 30, 50 dividido 30, 15, 30 dividido 15 y
40 dividido, 20 dividido 40. Entonces lo que vamos a ver es que tenemos, esto después ustedes también lo pueden multiplicar acá, ¿no? No hay problema, esto puede estar en base 100. Fíjense que acá tenemos un incremento, si ustedes lo multiplican en 100, básicamente del 66%, 66,7%, esto es un 100%, fíjense que es el doble, y acá una caída del 50%. Entonces, vamos otra vez a entender esto. Fíjense que ahí está la comparación de los dos índices en base 100, el índice de precios por un lado y el índice de cantidades en el otro, y podemos observar que tenemos, podemos observar que tenemos básicamente un cambio, en el primero los precios se duplican, en el otro está en base, básicamente aumenta un 66%, en el índice de precios disminuye un 20%, en el otro, en las cantidades, en el B se duplica, es un cambio de 100%, y en el otro se mantiene constante, y en el otro, en el de cantidades, en el C, disminuye. Entonces, no es, digamos, parecido. Ahora, ¿se podría responder teniendo como información los índices de valor de todas las compañías? Y podríamos comparar, ver el índice de valor. El índice de valor es multiplicar P por Q, como habíamos visto, para cada bien. Como es un índice simple para cada compañía A, vamos a ver 1 por 30 y 2 por 100. Y 2 por 100 y 2 por 50. Entonces lo que vamos a tener es acá la división. Entonces 2 por 50 es 100 y este va a ser 30. 30 dividido 100 ahí nos da un 333 en base 100. El cambio en porcentual es 233. Por el otro lado tenemos que los precios son 5 y 15 y las cantidades son 15 y en el 2001 son 4 y 30. Si nosotros vemos ahí el resultado, lo multiplicamos, nos da 160. Ahí hay un 60% de aumento en el índice de valor. Y en el otro disminuye un 50%. Básicamente queda un 50 en base 100. Quedó 50 en base 100. La variación en las cantidades fue similar la variación en las cantidades de acciones fue similar a la de los precios para todas las compañías. Y no, podemos decir que el cambio es un poco más grande del valor. En el caso del 2001, en el caso de la compañía A, por ejemplo, un poquito más grande. En el de la compañía B, si no recuerdo mal, es positivo cuando el de las cantidades de los precios era negativo. Y en el índice en el valor C, digamos el índice para la compañía C, hay una disminución del 50%, cosa que en los precios se mantenía constante. Cosa que en el de los precios se mantenía constante. Fíjense que hay un pequeño cambio en el índice de valor respecto al índice de precio. Bien. Bien, vamos a ver un poquito lo que son los índices de valor. Vamos a ver lo que son los índices de valor. Y después vamos a ir, el ejercicio 1 después no lo vamos a poder hacer, porque eso se lo tendría que dar a ustedes para que lo hagan. Ahí pueden ver todo o no, a ver. Ahí están viendo todo grande No. No. No, quería compartirles, ya le voy a compartir otra vez. Quería compartirles la pantalla total, pero no se puede, no sé por qué. Está como imposible eso. Simplemente se puede mostrar por partes, así que bueno. Voy para atrás acá. Bien. Vamos a ver un poquito esto y después ya vamos a ir, ya estamos en 25. En un ratito corto para cambiar la yerba del mate y seguir hasta... Así que venimos bien. Creo que, no sé si creo que sí podemos llegar a terminar hoy un poco el primer repaso de lo que es, y números índices. Bien, entonces tenemos el P por Q, que vamos a ver qué es, cómo se ve el P por Q. Entonces, podemos multiplicar, fíjense, el índice de precios, se lo puede multiplicar primero, haciendo P por Q.
de cada uno de los valores y obtener el índice. O se puede multiplicar, fíjense siempre que estén los índices no en base 100, sino solamente P por Q, se puede multiplicar cada uno de los índices y no habría ningún tipo de problema. Fíjense que si yo tengo el índice, por un lado, el primer índice, que no esté en base 100, es simplemente en base 1. Puedo tener el índice de precios por un lado, el índice de precios por cantidades, puedo multiplicarlo y me va a dar el mismo resultado. Como proporción me va a dar el mismo resultado para cualquiera de los dos, no va a haber ningún tipo de problema. O sea, puedo hacerlo por adentro o puedo hacerlo por afuera, multiplicando los índices o calculando el índice por adentro. No hay ningún tipo de problema. El problema sí ocurre si yo quiero calcular, por un lado, los índices en base 100, primero calculo en base 100 uno y después calculo en base 100 el otro. Y si yo tengo calculado en base 100 los dos índices, tanto el de precio como el de cantidad, y vuelvo a multiplicarlo otra vez, lo que ocurriría es que si le pongo otra vez en base 100, estaría multiplicando al 100 dos veces. Solamente hay que tener el índice ya calculado. Si está en base 100, solamente dejarlo ya en base 100. No volverla a ponerle el 100, porque si no estaría multiplicando dos veces. Eso hay que tener cuidado. Entonces, tener esa precaución a la hora de calcular estos índices. Simplemente, si ya está en base 100, no volver a multiplicarlo por 100. ¿Se entiende? Porque si no estaríamos en un problema. Fíjense que ahí nosotros tenemos dos bases 100 y estaría multiplicando dos veces. Entonces, lo que hay que hacer, si yo quiero agregarlo, es trabajar en forma, como vimos ahí, en forma de 1, en forma de proporción. En forma de proporción no hay problema. En forma de proporción no hay problema para el número índice. Pero sí para el caso de, si yo ya estoy trabajando en base 100, porque estaría multiplicando dos veces, porque está multiplicado primero por 1 en el base 100 y después está otra vez multiplicado en base 100. Si ustedes ven, estoy multiplicando dos veces. Eso hay que tener mucho cuidado. Bien. Vamos a ver, no se ve bien acá el ejercicio, por eso vamos a dejarlo así. Vamos a ir, a ver si puedo, porque quedó ahí como, a ver, si puedo moverlo, porque sí se ve bien cuando lo pongo ahí. ¿Ustedes ven entero el ejercicio o no? ¿Se puede ver bien? No. Ven como estaban viendo recién, ¿no? Qué Sí, no macana. se ve la presentación, se ve sobrepuesto. Se ve sobrepuesto, sí, cosa que a mí no me pasa si yo lo pongo. A ver, dejemos de compartir un ratito. A ver si puedo mostrarles. Ahí. Oh. A ver si puedo. Ahí está. Ahora lo van a poder ver. Por lo menos un poco mejor. Bien. Ahí vamos. Ahí se ve un poco mejor, ¿no? Sí. Por lo menos lo que yo estoy viendo así. Bien. Vamos a ver un ejemplito. Creo que está todavía ahí en el TPU. Tengo que ver el TP, cómo quedaron los ejercicios. Yo los modifiqué, pero me tengo que sentar a verlo. Los modifiqué porque los ejercicios anteriores estaban un poquito antiguos y la inflación había quedado un poco ahí como rezagada. Entonces, los índices ahora antes por ahí estaban en 1%, en 2%, de los cambios en precios, y ahora como están en 2, 3, por ahí, hasta 4 veces. Entonces, lo que hice fue cambiar los precios porque cambia mucho para el respecto a lo que es la inflación acumulada. Cuando la inflación es baja, la inflación acumulada, uno podría hasta sumarlo y no habría problema. Sí habría problema porque no sería el cálculo preciso, pero recuerden que la inflación se acumula. Después vamos a ver eso. Para la acumulación de los precios se acumula, por lo tanto hay que multiplicar sobre el propio índice, es decir, el índice sobre el propio índice. Por eso hay que tener cuidado a la hora de los cálculos respecto a la inflación. Por eso cambia mucho respecto si los precios son muy cercanos a cero, los cambios de precios son muy cercanos a cero, los cambios no son muy grandes, la diferencia no es muy grande si uno suma a que uno multiplique ese índice por otro índice. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es eso. Simplemente después lo vamos a ver, pero quédense tranquilo. Entonces cambié un poco la idea de los ejercicios. Poner un poco más de evolución de los precios. Bien. Entonces, los precios de un determinado bien
de importación en los años 1999-2003 son respectivamente 11, 14, 20, 23 y 25 euros. El incremento anual de los precios del citado bien calcula el incremento anual de los precios del citado bien respecto de 1999 e interprete los resultados obtenidos. Bien, esto es bastante sencillo, es un poco lo que vimos recién. Es un poco lo que vimos recién. Si nosotros vemos que el año 99 es nuestro periodo base, el P sub 0, el precio del bien es básicamente, vemos ahí que es 11. Para el precio del periodo 2, este es el ejercicio A, ¿no? Es la evolución. El precio para P1 del 2000 es 14, evolucionó en 3. Para el 2001 es 9. Para el 2002, que es el precio 3, es 12. La diferencia, ¿no? Y la otra es el 14. Después nos va a preguntar el ejercicio. Nos pregunta el ejercicio. Dice, otra vez volvió eso, bueno, no importa. Los números índices simples de dicho precio, tomando el 99 como periodo base e interprételos en el contexto del problema. Bien, ahí lo que tenemos es, acá en el B, podemos ver que básicamente si yo divido 11 por 11 y lo multiplico por 100, lo que me va a dar es el 100%. Siempre el periodo base puede ser 1 o puede ser 100. Y después vemos las evoluciones. Uno va a ser 127, el otro 181, el otro 109 y el otro 227. Ahí podemos ver e interpretar rápido los cálculos porcentuales. Primero es 27% más alto del periodo al periodo 99, el 2000 respecto al periodo 99, el periodo base. Después es 81%, 81,82% más alto que el periodo base en el 2001. 109,9% en el periodo base, respecto al periodo base en el periodo 2022, y el último es 127,27% respecto al periodo base en el 2003. Eso sería cómo uno puede interpretar lo que habíamos visto hoy, ¿no? La evolución de esos precios. Entonces, cómo uno puede interpretar cómo evolucionan esos precios respecto al periodo base, la variación respecto al periodo base. Eso sería la variación porcentual respecto al periodo base, lo que yo dije recién. Ahí tenemos entonces los índices de precio. Bien, si se tomara como valor o referencia, fíjense, el valor o referencia del precio del año 2001, cambiaría los índices. Bien, si ustedes se fijan, si yo tomaría como el año 2001, sería básicamente, yo divido respecto a 20, pueden ver que respecto a 20, básicamente ahí ustedes ven que la variación va a ser menor respecto al año, el año 99 va a ser menor respecto al año 2001, porcentual, un 45%, va a ser menor respecto al año 2001, el año 2000, un 30% menos, y después va a ir creciendo. Básicamente respecto al 2002, el 2002 respecto al 2001 va a ser 15% más alto y 25% más alto respecto al 2003. Uno puede ir jugando, ir cambiando las bases, e ir cambiando, no cambian las interpretaciones, pero sí cambia la interpretación con respecto al propio periodo base. Uno puede ir cambiando y puede ir jugando con el cambio en los periodos base. Bien, es bastante sencillo hasta ahora. Bien. ¿Cuál es la variación relativa porcentual? Bueno, ahí un poco vimos. La variación relativa porcentual respecto por ejemplo, respecto al periodo 2000 al 2022. Bueno, ahí uno puede hacer básicamente el cambio relativo de 23 dividido respecto a 14. Y uno puede básicamente tomar ese valor y ver el cambio porcentual que exista. Entonces uno puede hacer esos cambios porcentuales. Si ustedes se están dando cuenta, si son precios, ustedes pueden ver esos cambios porcentuales, que es básicamente lo que hacemos respecto a ver los cambios porcentuales de mes a mes en lo que es el IPC, el índice de precios al consumidor. Entonces uno, a través del índice de precios al consumidor, uno puede observar cómo evolucionan básicamente los precios. Entonces, básicamente eso es lo que uno puede ver de la evolución de mes a mes. Ahí uno lo hicimos año a año. Fíjense que con el cambio de base, lo que nosotros vimos en base 99, o en base 2000, 2001, los cambios respecto a periodo contra periodo son los mismos. Simplemente lo que hicimos fue que cambiamos la base, pero los cambios respecto a periodo con periodo, es decir, las bases de la variación relativa porcentual, seguiría siendo la misma. Lo único que cambia son la base 100, pero el cambio respecto
o la variación relativa porcentual de los precios sigue siendo la misma. Si ustedes ven, fíjense que para el periodo que vemos acá, el periodo 2000 a 2002, tanto en base 100, en base 99 o en base 2001, la variación relativa seguiría siendo la misma. La variación relativa porcentual seguiría siendo la misma. Entonces, ahí podemos ver la tasa de incremento relativa porcentual de incremento de los precios seguiría siendo la misma. Es lo mismo para el caso del índice de precios. Uno puede cambiar, empalmar bases, después podemos ver eso, cómo se empalma o cómo se cambia el número índice. Entonces, pero seguiría siendo el mismo cambio porcentual. No hay diferencia en el cambio porcentual, eso está bastante claro. No es algo de otro mundo. Simplemente lo que hicimos fue cambiar la base, pero los cambios siguen siendo los mismos año contra año. Bien. Vamos a frenar acá un ratito. Hacemos 5 de recreíto así, rápido. Y empezamos con índices complejos. ¿Estamos de acuerdo? 5 y ya volvemos.
Bueno, volvimos. Vamos a hacer la última parte. La última parte de para ir terminando lo que es números índices. Igualmente acá va a comenzar un poco más compleja la cosa, digamos, como los índices complejos lo dicen. No son cálculos muy difíciles, pero sí llevan un poquito de tiempo, más que entender, después ver lo que son los cálculos de la acumulación de inflación y demás, que sobre todo eso lo vamos a trabajar la clase que viene. Vamos a hacer toda una clase teórica y después van a ir practicando, y a medida que practiquemos vamos a ir entendiendo cómo calcular estos índices. Así que no se hagan problema, porque a medida que nosotros avancemos, la idea va a ser que la clase que viene podamos trabajar, no digo toda la clase, sí, tal vez toda la clase, digamos, porque no sé si terminaremos todo el tema ahora, pero todo el tema teórico, pero sí seguro nos va a llevar bastante trabajar en todo lo que es números índices. No es complejo, como les digo, pero sí tiene sus temitas respecto a la acumulación de la inflación y esos cálculos, que son súper importantes. Por lo tanto, vamos a empezar. Bien, tenemos los índices complejos. Los índices complejos un poco es lo que habíamos hablado recién hace un rato, y alguien por ahí con buen tiro me había preguntado sobre la medición o cómo cambia la medición de la inflación y demás, y cómo yo había hablado un poco también de que nosotros habíamos trabajado con una parte de cómo se mide la inflación. Bueno, el índice de precios al consumidor no es nada más ni nada menos que es un índice complejo. En este caso vamos a ver, volviendo al esquemita anterior que nosotros teníamos, al esquema anterior que nosotros teníamos al principio para no perdernos. Hasta ahora resolvimos todo lo que era índices simples. Lo que nosotros tenemos que ver ahora es el índice complejo. Primero vamos a hacer los índices sin ponderar y después pasar a básicamente índices ponderados. Entonces vamos a hacer un índice, vamos a ir a índices complejos sin ponderar ahora y después vamos a pasar a lo que son los índices ponderados. Entonces vamos a ir a hacer eso. Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a hacer índices. Entonces los índices complejos miden la variación conjunta en el tiempo de un grupo de variables. Un grupo de variables. En este caso puede ser un grupo de las variables, pueden ser productos, pueden ser gastos, pueden ser qué sé yo, empresas, pueden ser, bueno, es un grupo de variables, pueden ser un grupo de precios, la variable. Puede ser, digamos, básicamente ahí vemos, pueden ser de precios, como el índice de precio del consumidor, de cantidades, como habíamos visto hace un ratito, el de cantidades de manufacturas, o el valor de algún grupo de artículos, o de valor. Bien, en resumen, en una sola serie, todas las series originalmente observadas se reflejan el movimiento complejo en el estudio. Entonces vamos a tener, por un lado, lo que son los índices complejos. Entonces vamos a tener por un lado los no ponderados y los ponderados. Los no ponderados consideran igualmente importante cada artículo del grupo. No importa, no es tan importante, digamos, de alguna manera, qué tipo de artículos tenemos, sino como que daríamos a todos el mismo peso. Si nosotros no ponderaríamos nuestro consumo, no tendríamos consumos ponderados, no sería un índice de precio del consumidor en este caso, o directamente no ponderamos el índice de precio del consumidor, sería lo mismo para nosotros. Básicamente, no ponderarlo serían igualmente, digamos, básicamente importante que el cambio del precio en una Ferrari que el cambio del precio en la carne. Y claramente eso no es así, digamos, no. La idea es que en un índice de precios, por ejemplo, la idea que esté ponderado es que represente ese índice general de precios, ese cambio de índice general de precios. Si bien algunos precios son más importantes que otros, y eso tiene que ser reflejado. En el caso, si no le damos importancia a eso, pues podemos pensar que es mejor pensar en un índice complejo pero no ponderado. Es decir, que todos tengan la misma ponderación. Si no está ponderado, es que todos tengan la misma ponderación. No tiene en cuenta factores de ponderación al sintetizarlo y son bastante más sencillos. Después tenemos los índices ponderados, por el otro lado, que es lo que nosotros veníamos hablando, índice de precio al consumidor, el índice manufacturero de la industria también está ponderado. No todas las industrias
manufactureras tienen el mismo peso. Es decir, la economía argentina tiene una estructura económica, y esa estructura económica que tiene a veces un peso mayor la industria manufacturera de origen industrial, de origen agropecuario, que tal vez de origen industrial, industrial de la propia industria, o, por ejemplo, relacionada a, qué sé yo, mecánica, que la de agropecuaria. Y tal vez la agropecuaria todavía sea más importante que la industria manufacturera industrial relacionada a la estructura, relacionada a la minería, pero sí esté perdiendo un poco de peso. Fíjense que las ponderaciones pueden ir cambiando, es como hablábamos recién, esa ponderación puede ir cambiando tal vez dentro de 20 años o dentro de 10 años, cuando tengamos que, supongamos que la minería sea más importante o tenga la misma ponderación o casi la misma ponderación dentro de la estructura económica argentina que, supongamos, lo agropecuario. Eso puede ir cambiando. La estructura económica argentina en ese caso iría cambiando ese índice manufacturero industrial. No tanto en el caso de, por ejemplo, el índice de precio del consumidor, que lo cambiaría el gasto que nosotros tenemos sobre los bienes. En cambio, para la manufacturera argentina, el índice manufacturero industrial argentino, lo iría cambiando básicamente la estructura productiva que uno se encuentre. Esa un poco es la idea, ¿no? Que uno la ponderación la que tiene que ir de alguna manera también actualizando. Era lo que hablábamos recién. Entonces, la ponderación tiene en cuenta algún tipo de coeficiente de ponderación y que sintetiza, ¿no? Para sintetizarlo. Y contiene más información, es más preciso, ¿no? A la hora de pensarlo. Entonces, si nosotros no queremos tener ponderación, si para nosotros nos da lo mismo cualquier tipo de bienes y todos tengan la misma representación, vamos a un no ponderado. Ahora, si nosotros necesitamos que el índice tenga algún tipo de representación respecto, qué sé yo, a la estructura económica, como veníamos hablando, o al consumo de los bienes, como el índice de precio del consumidor, bueno, ahí nosotros tenemos que pensar entonces un poco más en las ponderaciones, en ponderarlo. Bien, vamos a seguir. Bien, tenemos entonces los índices complejos no ponderados. Vamos a empezar por los índices complejos no ponderados, que habíamos visto ya que era el índice de media aritmética simple e índice nunca me sale bien el apellido, Sanaberg, también conocido, pero podemos decir directamente el índice de aritmética simple, de media aritmética simple, que es básicamente calcular todos los índices y dividirlo por el promedio, que es la media aritmética. La media aritmética de los números índices simples, es simplemente eso, no cambia mucho. O sea, sumo todos los índices que tengo, lo divido por la cantidad de índices que tengo y me da el promedio de números índices en cada momento de la observación. Y el índice de media agregativa simple, ¿sí? de agregativa simple, el índice media agregativa simple, que es el otro, el verde, que se llama índice de Bracet-Dutot, que es el índice simple de la serie de agregados. Es decir, básicamente ahí lo que tenemos es sumar todo lo que tenemos arriba, todos los periodos actuales de la variable, de todas las variables de los periodos actuales, y en el denominador sumar todos los periodos base de todos los bienes. Y eso nos daría el índice de la serie de agregados en cada momento de la observación. Entonces, uno saca el promedio y el otro lo que hace es sumarlo todos en el periodo actual, sumar todo en el periodo base y ahí calcular el índice. El Bracet-Dutot hace eso, el de media agregativa, y el otro, el de media agregativa simple, simplemente sacar el promedio de todos los índices. Bien, esto después lo podemos ir viendo, es básicamente el cálculo, lo mismo que habíamos trabajado para el caso anterior. Acá fíjense que el índice de media aritmética simple, fíjense que yo quiero calcular índice de precios, fíjense que yo lo que tengo es, sumo todos los índices, que acá es el 200 si en base 100, el 80 si en base 100, bueno, y el 100, y es 100 en base 100, si vemos ahí arriba son estos resultados que obtenemos. Y después lo que hacemos es dividirlo por 3. Es decir, básicamente si sumamos todos los índices y lo dividimos por la cantidad de índices que tenemos, que son 3 simples, nos da 126%. Esto indica que los precios de las acciones en el 2001 tuvieron un promedio de 26,6
26,67% por arriba de los precios del año 96. Esto para el precio de media aritmética, de media de índices de precios de aritmético. Básicamente de media aritmética. Simplemente sumar todos los índices y obtener el promedio de los índices. Es eso. Es el promedio. Para resultarlo, el Saneberg no es más ni menos. Saneberg no es más ni menos que el promedio de los índices. Es solamente eso. Es el promedio de todos los índices. El promedio de todos los índices. En este caso, un índice de precio simple. Lo mismo para el caso de las cantidades. Suma todos los índices simples de cantidades y los divide por el total de índices que tenemos, que son 3, y es lo mismo. No es un cambio sustancial. O sea, suma todos los índices simples y lo divide por la cantidad de índices que tenemos. Ese sería un índice agregativo simple Saneberg. Bien. Y el otro, el de agregativa, el medio de agregativa, lo que hace es sumar, básicamente, por cada uno de todos los periodos actuales y sumar todos los periodos base. Entonces, este sintetiza los movimientos de las n series temporales en un estudio mediante el índice simple de los series agregados. Básicamente sumar todo. Cuando las magnitudes no son homogéneas, ahí tenemos un problema que pierde bastante significado. Es decir, si yo tengo diferentes tipos de productos de limpieza, podemos ver diferentes tipos de... Vamos a tener un problema para calcularlo, porque estoy sumando pera con manzana. Estaría sumando, si yo tengo básicamente tengo una variable, que una cosa mide, qué sé yo, la producción manufacturera y la otra mide la producción agrícola, estaría sumando peras con manzanas, porque estoy sumando diferentes tipos de periodos actuales. Y ahí sí habría un problema. Bien, fíjense que acá lo podemos hacer con las acciones. Fíjense lo que hace, suma 12, y la otra también suma 12. Y básicamente tenemos el periodo actual y el periodo base. Y sumé todos y no me da cambio. Básicamente es 100%. Esto sigue siendo para el simple, para los precios. Ya es complejo, pero en el sentido que solamente estoy midiendo simple. Fíjense que sumé todos los valorcitos acá, de 1, 5 y 6, acá 2, 4 y 6, me dan 12 y 12. Lo que hice fue, para el 2001 acá, arriba, 12, y el periodo base, que es 96, es 12. Me da que no hay cambios, o se mantiene constante. Para el otro caso de las cantidades, ahí podemos ver que sí hay un cambio. Primero tenemos las cantidades de acciones en el 2001, sí. Pero ahí no sería tipo distinta la interpretación al otro cálculo. No, a ver, a lo que vamos en el cálculo, vos decís, en el cálculo del simple o del complejo. ¿De qué me estás hablando? No, no me acuerdo el nombre del otro. En el anterior, en el del promedio, me decías, en el del promedio de índices. Pues ahí te da 138. Claro. A ver, lo que vos tenés son diferentes formas de calcular, Santino. Diferentes formas de calcular. Son diferentes índices complejos. ¿Se entiende? Uno lo que hace es directamente el promedio de los índices, y este índice lo que hace es sumar todos los valores, es decir, sumar todos los valores respecto a el año 96 y el año 2001 y calcular un índice. Pero como decíamos recién, eso tiene un problema. Acá no hay problema en el sentido que tenemos la compañía, tiene las mismas, tiene las acciones. Las acciones más o menos son homogéneas, lo mismo que los precios de esas acciones. El problema pasa si yo, en vez de tener acciones, no tener solamente acciones y además de acciones, tengo obligaciones negociables. No son lo mismo. En el caso del mundo financiero, claramente no son lo mismo. Tengo futuro, no son lo mismo. Si sumo todo eso, básicamente lo que me va a dar es un índice bastante desvirtuado, porque sumé todo como pera con manzana. En el otro no tiene ese problema, porque lo que hace es tomar un promedio de los índices simples. Solamente toma un promedio de los índices simples y hace un índice complejo. Acá lo que hace es suma todo, después cuando lo vean, suma todo y suma todo lo otro, el periodo actual y el periodo base, sin importar si son obligaciones negociables, si son acciones, si son futuros, si son... Bueno, esto está hablando, si estamos en el ejemplo del sector financiero. Entonces, ahí hay un problema. En este índice hay un problema. Claramente hay un problema.
Pero son formas de medir. Cada forma de medición tiene su pro y su contra. Es bastante sencillo, pero tiene un problema. Y recuerden que no está ponderando, solamente toma todas las variables. Acá toma todas las acciones de las compañías. Bien, y terminamos acá. Un poco la interpretación de los índices siempre es la misma. Aumentó acá 17% respecto en la cantidad, respecto de la cantidad del 2001, respecto a la cantidad del 96. Fíjense que en el otro, en el de precios, no nos daba aumento, nos daba que se mantenía constante. Y en el otro que veíamos, en el otro tipo de índice, que es el promedio de todos los índices, no nos daba tampoco lo mismo. Fíjense que en el de cantidades nos daba el 38%, y en el de precios nos daba el 26%. Pero este es el promedio de todos los índices. Son diferentes tipos de índices. Son índices diferentes. Son índices diferentes. Bien, vamos a ir ahora ya directamente a lo que son los índices complejos ponderados, que son un poco más complejos, pero no dejan de ser mucho más entretenidos porque estos sí nos están diciendo algo más interesante. Nos están diciendo algo más interesante que los índices anteriores. Bien, vamos a ver. El índice complejo ponderado de precio y cantidad tiene en cuenta algún tipo de coeficiente de ponderación a sintetizar. Vamos a ver que hay un índice de Laspey, un índice de Pasch y un índice de Fisher. Vamos a ver las ponderaciones. Ahora vamos a ponderar tanto precios y cantidades. Acá nos estamos acercando a lo que son los índices de lo que nos dice el INDEC. Nos estamos acercando a lo que el INDEC de la ponderación. Vamos a ver que tenemos... Después vamos a ver un poquito el índice del INDEC para que ustedes tengan en cuenta. Bien, vamos a empezar un poquito entonces con el índice Laspey. Pero primero vamos a ver algunas cuestiones. ¿Cómo elegir el factor de ponderación? ¿Cómo elegir el factor? ¿De qué manera? De manera que recoja la importancia intrínseca de cada variable que compone el conjunto. En el índice de precios, el ponderador va a ser las cantidades, como habíamos visto, la cantidad del gasto. El índice de precio consumidor, nosotros teníamos la ENGO, que era el gasto de los hogares. Y el gasto de los hogares, entonces nosotros tenemos las cantidades, son las ponderaciones, cuánto yo consumo de luz, cuánto yo consumo de gas. Ahora, claro, ahí tenemos un problema, pero bueno, cuando ya lo vamos a ir viendo. Porque el gas, ustedes me dirán, pero el gas se consume podríamos tener en kilovatios. Bueno, pero si lo multiplicamos por sus precios, después ya se van a ir dando cuenta, ya va a estar homogenizado. Entonces, todo eso por los precios. Si yo multiplico gasto de carne, está en kilo en las cantidades, cuánto consumo de carne, pero yo tengo que multiplicarlo por los precios. Entonces, ahí ya puedo ir viendo un poco ese factor de ponderación que me va a generar un índice de precios que de alguna manera me dé ese cambio. Bien, después tenemos el índice de cantidades, que es al revés. Lo que se mantiene constante son los precios, o por lo menos lo que se mantiene como más que constante. Adelante. Lo que se mantiene como ponderación son los precios. Son los precios los que se mantienen como ponderación. Bien, entonces vamos a ver cómo calcularlo. Primero vamos a tener cómo elegir el factor de ponderación. Vamos a ver entonces el índice de Laspey. Vamos a ver de alguna manera cómo toma ese factor de ponderación y toma como constante, tanto puede ser índice de precios en este caso, toma como constante el precio o la cantidad. Si ya habíamos dicho que si toma como constante el precio, estamos tomando como factor las cantidades, o si tomamos como constante la cantidad, vamos a ver que es un índice de precios del tiempo elegido como base. O sea, tomo como constante, sin importar si es índice de precio o cantidad, lo que tomo como constante, lo tomo como constante respecto al periodo base. La ponderación, a eso voy, la ponderación que yo tenga, tanto de precio o de cantidad, va a estar en función del periodo base. ¿Qué significa eso? Que ahora ya lo vamos a ver. Básicamente lo que vamos a tener es que la ponderación, si por ejemplo yo tomo, como les dije, la ponderación es del 2004, yo tengo el periodo
por ejemplo, de los precios del 2004, ¿se entiende? Y la ponderación del 2004. Y voy a tener los precios, eso hace el índice de precio del consumidor ahora, y yo voy a tener los precios del 2025 con la ponderación todavía del 2004. Entonces yo ahí tengo la misma ponderación, que es constante, pero cambiaron los precios. Entonces yo puedo ahí observar cuánto cambiaron los precios respecto a ese índice, cuánto cambiaron los precios respecto a ese periodo base. Entonces yo puedo comparar, puedo ver la variación de los precios, porque lo que yo mantuve constante es las cantidades, que son básicamente respecto al periodo base. En caso de que sea un índice de PASH, en vez de ser de precio, que sea de precio el índice un índice PASH, el índice de precios, lo que voy a mantener constante son las cantidades, pero las voy a tener respecto al periodo actual. Es decir, que eso es lo que no hace justamente nuestro ponderador en el IPC. Y ahora van a ver por qué, tiene sus pros y sus contras cada uno. Que lo que yo tengo es que voy a tener en el periodo 2004 el periodo base y va a ser el periodo 2025 las cantidades, van a estar en el periodo actual las cantidades, y en el periodo 2025 va a estar el precio del 2025 y las cantidades del 2025, los ponderadores del 2025, o sea, las cantidades, esos ponderadores que habíamos hablado recién. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Piensen un poquito. ¿Cuál es el problema que yo tendría? Y piénsenlo en función de lo que nosotros estuvimos trabajando en el trabajo de indagación, que es en la ENGO, en la encuesta de hogares. ¿Cuál es el problema? Habíamos hablado de algo de muestras de población, ¿se acuerdan? Para la primera parte. Piensen, en función del trabajo que hicieron, ¿cuál es el inconveniente de usar un índice PASH? Es decir, de usar periodos actuales constantemente. ¿Cuál sería el problema para ustedes? Requiere constante medición. Ah, exactamente. Exactamente. ¿Quién dijo eso? Muy bien. ¿Y qué sería eso? La inflación, digamos, tener en cuenta la No, deflación. más allá de eso. Alguien dijo constante medición. ¿Se acuerdan que yo había hablado del problema de medir constantemente? Y también al principio de la clase dije algo también, pero ahora vamos a retomarlo. Que si nosotros tomamos constantemente la medición, tenemos que hacer todos los años una ENGO, sería costosísimo, chicos. Imagínense que nosotros tenemos que sacar todo el tiempo gente a la calle para ir midiendo año a año, 2025, 2026, 2027, todos los años hacer esa encuesta que ustedes tienen, que es del 2018, y que se hace cada 10 años. Imagínense lo costoso de ir a medir todo el tiempo eso, para hacer ponderaciones, todo el tiempo ir reformulando esas ponderaciones. Ahora, y como segunda cuestión, que también da la razón a tomar un índice de las PEI, que es mantener las condiciones constantes, es que no tendría mucho sentido, porque yo año a año no cambio demasiado mi consumo. ¿Se entiende? No cambio tanto mi ponderación de gasto de hogar. Más o menos del año pasado a este año no cambió mucho. Y el año que viene tampoco va a cambiar demasiado. Ahora, si vos lo medís respecto a los últimos 10 años, y lo más probable es que sí haya cambiado bastante. Por ejemplo, creo que todos, hace 10 años atrás, usábamos muchísimo más, por ejemplo, el gasto en el cable, digamos, gasto de cable de televisión, que hoy casi muy poca gente lo usa, y usa más plataformas. Y ni pensar que puede pasar dentro de 10 años, a lo mejor ni siquiera usamos plataformas y usamos otra cuestión. Usamos más inteligencia artificial utilizada para resumida, que resumen todas las plataformas. Bueno, digo, chicos, en algún punto esas ponderaciones van cambiando de 10 años a por lo menos cada 10 años. Por eso se hace que el cambio de esos gastos no tiene sentido, primero por lo costoso que es, y segundo porque no cambian tan rápido los gastos de los hogares, el consumo de nosotros. Se mantiene bastante constante. Entonces, esas serían las dos razones de por qué usar, por ejemplo, en este caso, un índice de las PEI, para el caso del índice de precio al consumidor, antes que uno de PASH. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Entonces tenemos el índice de las PEI, que si vemos ahí un poco en fórmula, lo que tenemos es, fíjense,
que se mantiene el factor de ponderación, que es la cantidad. El factor de ponderación se mantiene constante. Y lo que cambian son los precios. Entonces yo mido el índice de precios de esa manera. Ahora, si yo tengo un índice de cantidades, lo que se mantiene constante son los precios y yo quiero ver si cambiaron las cantidades respecto al periodo base. Yo quiero ver las cantidades, si cambiaron respecto al periodo base. Bien, eso sería para el índice de las PEIR en forma matemática. Fíjense que tenemos los precios, en el caso del índice de las PEIR, los precios del periodo base, este sería un índice de cantidades, tenemos los precios del periodo base. Este índice de cantidades puede interpretarse como un índice simple de valor de las mercancías consumidas en cada periodo a los precios del periodo T sub 0. Es que básicamente es como que nosotros tomaríamos, es como que si las cantidades serían una sola, las ponderaciones serían un solo bien, digamos. Por eso podría pensarlo como un índice simple de valor. Pero no es un índice simple de valor porque yo ahí tengo ponderaciones. Pero uno lo puede pensar también de esa manera. Lo mismo para el caso del índice de las PEIR, en el caso del índice de precios. Lo que hay es que se encuentra constante el índice simple de valor en respecto para el caso de los precios, siempre que uno pueda pensarlo como que esto es un solo bien, pero en realidad es una ponderación de un montón de bienes. Entonces, la idea es de alguna manera bastante parecida para el cálculo, ¿no? Para pensarlo en forma del cálculo. Y ahora podemos ver los índices PASH, que es el que habíamos hablado recién. Fíjense que lo que cambia es el factor de ponderación, siempre es el actual. Fíjense, tanto para la ponderación de los precios, fíjense que acá lo que estaríamos haciendo en los precios es que las ponderaciones sean todas en el periodo actual, no en el periodo cero, todas sean en el periodo actual. Y acá lo que tenemos es que en el de cantidades los precios estén todos en los precios actuales, no en el periodo cero. Entonces, ahí lo que tenemos que ver es un poco ese índice, esos índices, a veces son mejores unos, son mejores otros. Por ejemplo, para el caso del índice de precios, como le decía recién, el índice de precios al consumidor, es mejor utilizar un índice, las PEIR, en este caso. Es un ejemplo, ¿no? Puede existir que para otros índices, para otros índices, por ejemplo, complejos que yo quiera tomar, sea mejor utilizar un PASH. No necesariamente siempre va a ser el índice, no siempre va a ser mejor un las PEIR. En este caso es un índice de las PEIR para el caso de precios. Bien. Después podemos ver otro que es un derivado. En realidad el índice de Fisher es un derivado del índice de las PEIR, que es la media geométrica de los índices de las PEIR y PASH. Imagínense si ya uno era complicado calcularlo, si yo tendría que calcular dos índices de precios para tomar un nuevo índice. Y sería bastante costoso también, porque imagínense que yo tengo que tomar primero el índice de precio de las PEIR, el otro el de PASH, y ahí calcular un nuevo índice. Lo mismo que tanto para el índice de precio como para el índice de cantidades. Sería bastante costoso, digamos, porque tendría que calcular dos índices, no solo uno. Ese sería bastante, pero es el resumen de los dos índices. Bien. Vamos a ver algunas ventajas, que ya un poco lo estuvimos hablando, un poco las ventajas y las desventajas de cada índice. Vamos a ver las ventajas y las desventajas de cada índice. Y para ir un poco hablando de cada uno. Ya vamos terminando, chicos. No es, si ustedes ven, no es un tema muy, muy, muy largo. A ver si quiero saber hasta dónde estamos, 12:15. No se crean que... No, vamos a ir bastante rápido. Aparte, lo otro es práctica. A lo mejor lo más probable es que cortemos con lo teórico acá y vayamos después a hacer los cálculos ya en la clase que viene. Así que vamos a terminar esto y nos quedan 2 o 3 cositas más y ya cerramos la cuestión de números índice. Igualmente vamos a retomar la clase que viene ya con lo que es básicamente todo lo respecto a los cálculos. Vamos a hacer todos los cálculos, los trabajos, vayan viendo los TP. Les debo subir este trabajo, que ahora en un ratito se los voy a ir subiendo también ya, se los voy a habilitar. ¿Y el de series? Sí, el de series, les debo el de series y les debo también el de regresión. Ojo, les debo 2. Denme un poquito de tiempo que me acomode porque tengo que subirlos, tengo que limpiarlos porque están un poco sucios ahí en el PowerPoint para que ustedes no se confundan. Pero primero les subo lo teórico y no les prometo que se lo voy a subir esta tarde a los otros, a los resueltos, pero
El viernes, si puedo, el viernes a la tarde, no les prometo, se los voy a subir. Que sé que tranquilos que en estos días estoy subiendo, ténganme paciencia, por favor. Así que, porque ahora ya en un rato a la 1:30 tengo otra reunión, así que termino la clase con ustedes y ya no hay otra reunión, así que, pero bueno, espérenme, denme tiempito que ya se lo subo a eso. Esto se lo habilito ya, porque lo tengo subido, tengo que habilitarlo nomás. Bien. Entonces vamos a ir al índice de las PEIR, que las ventajas y las desventajas. Entonces tenemos, el índice de las PEIR es fácil de calcular, pero los coeficientes de ponderación pueden dejar de ser representativos cuando el periodo T se aleje demasiado del periodo base. Era lo que habíamos hablado al principio, chicos. Lo que habíamos hablado al principio era eso, que nosotros teníamos un índice que puede estar, si estaba, alguien por ahí me había dicho, si estaba en el 2004, ¿cómo puede ser que sea pueda ser representativo hoy ese índice? Y tiene muchas desventajas, esa desventaja, digamos, ¿no? Si uno no actualiza la ENGO, por ejemplo, en el gasto de hogares, queda muy desactualizada, queda 20, 30 años para atrás, y los cambios en los consumos, en los gastos de los hogares, es muy grande. Por lo tanto, el índice pierde mucha representatividad. El índice de Pasch, sus coeficientes, en cambio, de ponderación siempre van a estar actualizados, porque trabajamos con todos los actualizados, pero requiere mayor de información y es más difícil de calcular. Imagínense que todo el tiempo tengamos que calcular estos gastos de hogares y tengamos que obtener información constantemente de todos los años. En el caso de los gastos de hogares, tengamos que hacer esa encuesta, sería no solo pérdida de tiempo, no solo difícil de calcular, sino también sería bastante costoso. Y el índice de Fisher, que es el resumen de los dos índices, es súper costoso porque estamos usando dos índices para calcular lo mismo, digamos, básicamente, o tratar de calcular un índice, o tratar de resumir en dos índices uno. Entonces, eso genera mayor costo todavía. Bien, esas serían las ventajas y las desventajas que tiene cada uno. Bien, vamos a ver un ejemplo simple de lo que es el índice de las PEIR, y un índice de Pasch, y un índice de precios y un índice de cantidades. Y después vamos a ir, a ver si ya podemos ir, después vamos a ir a lo que es cambio de base. Esto después lo vamos a dejar, son ejemplos, así que después eso se lo subo, vayan viendo los ejemplos. Y igualmente después lo vamos a ver en la clase que viene. Quiero ver un poquito después lo que es el cambio de base, que también es un ejemplo, y después ya vamos a ir cerrando ya. Igualmente esto lo retomamos la clase que viene yo siempre le retomo un poquito de atrás para que podamos ir viendo después lo que son los cálculos y demás. Pero venimos muy bien, chicos, estamos terminando casi la parte teórica de índices y ya nos queda un solo tema para el parcial. Nos queda un solo tema para el parcial y podemos repasar un montón, así que vamos a llegar bien. Bien, tenemos el índice de precios entonces, ¿no? El índice de precios de las PEIR. Tenemos que, fíjense, vamos a el ejemplo que teníamos, el primer ejemplo que teníamos, ¿no? Fíjense que teníamos los precios y las cantidades. Entonces lo que tenemos es, vamos a hacer el índice por el método de las PEIR, el índice de precios. Bien, lo que vamos a tener es el precio 1, 5 y 6 para el periodo 96. Y para el periodo 2001 vamos a tener el 2, el 4 y el 6, los precios. Vamos a mantener, para el periodo de las PEIR, vamos a mantener constante que el año 96, que va a ser nuestro periodo base. Entonces, lo que vamos a ver es que vamos a tener el 30, el 15 y el 40, que son las cantidades, se mantienen constantes en los dos periodos. Si ven, 30, 15 y 40, 15, 30 y 40 se mantienen constantes. Lo que tenemos es que cambian los precios. 2, 4, 6. Y acá 1, que era el primer periodo base, 5 y 6. Multiplicamos esos valores y tenemos que 1 nos da 345 el periodo base y el periodo actual, o el periodo 2001 nos da 360. Por lo tanto, el cambio en base 100 es de 100, es de 104,35, es decir, que cambió 4,35%. Los precios cambiaron o aumentaron un 4,35% de las acciones respecto al método de las PEIR. Ahora, el método Pasch, que es el otro, es para el índice de precios, ¿no? Entonces lo que vamos a tener es que vamos a usar siempre los periodos del 2001 acá, de los periodos actuales. Entonces lo que vamos a hacer es,
vamos a tomar el 50, el 30 y el 20. Y acá también el 50, el 30 y el 20. Pero lo que vamos a modificar es que los precios, otra vez, sean del periodo base, y acá el 2000, del 99 y del 96, perdón, y acá los precios del 2001. El cambio nos da 340 y 320 y nos da que el índice de precios en método Pasch es de 106,25. Es más alto, un poquito más alto. Cambiando las ponderaciones. Esta en el método Pasch respecto al periodo de la Speyer. Cambiando las ponderaciones. Y después el método Fisher es la multiplicación de los dos, ¿no? Básicamente que nos da 105, que es básicamente lo que habíamos visto, una media geométrica. Si ustedes habían visto el índice complejo ponderado, es una media geométrica. Recuerden que nosotros antes lo dábamos a esto en estadística, en descriptiva, que era calcular la media geométrica. Ahora no lo damos tanto porque no es una gran utilidad la media geométrica, pero es el cálculo, esto es el cálculo de una media geométrica. Después búsquenlo también si quieren indagar un poquito más para el cálculo de la media geométrica. Pero esto sería el promedio de dos índices, ¿no? El promedio de dos índices en forma geométrica. Sí. En el método de Pasch, ¿la interpretación es la misma? Sí, las interpretaciones siempre son las mismas, Santino. Siempre las interpretaciones son, aumentó en el caso de uno es un 4,35% y en el otro un 6,25%. La diferencia está en la medición, pero las interpretaciones son siempre las mismas. Siempre que vos hables de tal método o todo otro método, pero las interpretaciones son siempre las mismas. Es un índice de precios en el cual nos está diciendo, si por ejemplo el INDEC se le ocurre hoy cambiar la metodología a un índice de Pasch, por más de que sea costoso además, la interpretación sería la misma, que los precios aumentaron un tanto por ciento. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien. Vamos a seguir. Vamos a hacer el método, pero para el índice de cantidades. Ahora lo que vamos a hacer es, ahí ya lo resumimos bastante más rápido, lo que vamos a hacer es mantener, antes manteníamos, cambiábamos los precios y manteníamos de alguna manera o constante 1, que sería el periodo base, o usábamos constante el periodo actual. Ahora lo que hacemos es que los precios se nos queden constantes, tanto en el periodo actual, en el ASPER, sería un periodo base en el periodo pasado, y en el periodo del método Pasch, que se mantenga constante en el periodo actual los precios. Fíjense que los dos muestra cambios, pero el cambio más grande en el índice de cantidades es que ha disminuido en las cantidades un casi 7,75%. Sí, 7,75%. Tendría que restarlo por menos 1 a 92,7. 1 o 100 es lo mismo. 0,9275 me da 7,25%. Básicamente se redujo en las cantidades un 7,25% en el índice del método de las P. Y en el método de Pasch lo que tenemos es que se redujo alrededor de un 6,6%. Lo que tenemos ahí en el método de Pasch se redujo un poco menos respecto al índice de cantidades. Y en el método Fisher lo que es este promedio ponderado, que nos da 90. Fíjense que da siempre en el medio. Como es un promedio ponderado, una media geométrica, lo que nos está dando siempre es en el medio de los dos valores, tanto en el de la Speyer, en el medio entre el de la Speyer y el de Pasch. Es eso lo que nos está dando, simplemente. Entonces ahí tenemos todos los índices ya calculados, y vimos todos los índices. Ahora vamos a ver un poquito antes de esto, después lo vamos a ver en la clase que viene, pues es un ejemplo más numérico. Les quiero mostrar, también es un ejemplo numérico, pero les quiero mostrar un poquito cómo es el tema del cambio de base, porque después lo van a tener que ver en algunos ejercicios que vamos a ver más adelante. Y con esto vamos a ir terminando ya la clase. Bien, disponiendo de una serie de números índices con base en un periodo t sub 0, muchas veces interesa conocer la variación en el tiempo de los valores originales, pero con respecto a otro periodo. Entonces yo necesito cambiar algo que es cambiar de base. Creo que lo habíamos visto también ya hace un rato, pero ahora lo vamos a ver un poco mejor. Teniendo en cuenta la proporcionalidad, se puede realizar un cambio de base en los índices, dividiendo cada índice de la serie
por el correspondiente nuevo periodo base. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Fíjense, en el siguiente ejemplo muestra las variaciones en el precio promedio de las acciones de una compañía. Si ustedes ven ahí el índice va modificándose. Como habíamos visto recién, este es el índice respecto al 2003 y va aumentando respecto a su periodo base. Fíjense que del 2003 al 2007 es el mismo precio. ¿Por qué? Porque es el mismo. Y después va disminuyendo. Fíjense que aumentó, llega a un punto que cae y queda el mismo valor y después va disminuyendo. Ahora, fíjense que yo puedo cambiar ese periodo base respecto al 2005, tomarlo al periodo base respecto al 2005. ¿Y cómo puedo hacer eso? Y simplemente tomar este valor que es 1,12 y dividirlo por toda la serie. Entonces yo lo que tengo acá 1,12 dividido 1,12 es 1. 1,12 dividido 1,04 es 0,93. 1,12 dividido 1 es 0,89. Y lo mismo para toda la serie. Y ahí la serie cambia. Fíjense que esto está en base de proporción, en base 1. Usted lo mueve multiplicar por 100 y es lo mismo. No cambia la forma, no cambia la interpretación. Mueven los dos, las dos comas para el lado derecho y listo, es lo mismo. Entonces, lo que me está diciendo es simplemente que yo puedo cambiar la base de un periodo a otro y esto se mantendría igual la base, no cambian los valores, no cambian las variaciones, como habíamos visto en el ejemplo para la serie de las series simples, ¿no? De índices simples. No cambian los valores de las variaciones. Lo que cambia es el periodo base que yo estoy observando. Yo puedo ir modificando el periodo base que se me antoje, que yo quiera usar. No hay ningún tipo de problema. Uno puede ir modificando ese periodo base y las variaciones serían las mismas. Por ahí, uno puede cambiar. ¿Y por qué uno me diría, por qué vamos a cambiar la base? Porque a lo mejor lo que permite es ver mejor, o quiera hacer hincapié en algún momento del tiempo, o quiera ver mejor algún periodo, o quiera también, después vamos a ver, hacer algún tipo de empalme en la base, o comparar con bases diferentes. Entonces, o comparar con series diferentes que estén en diferentes periodos base. Vamos a ver, fíjense, vamos a ver el empalme de una serie que también nos sirve para cambiar los periodos base. El mecanismo utilizado para dar continuidad a una serie de número índice que fue interrumpida por algún motivo. Supongamos que yo me encontré con una vieja base de serie de tiempo, de serie de número índice, de inflación, me encontré, y de una provincia y dejó de hacerla y quiero empalmarla con una nueva. Entonces voy a necesitar tener periodos bases y ver cómo puedo empalmarla. Bueno, vamos a ver el ejemplo. Cuando dentro del conjunto de bienes y servicios considerado, por ejemplo, en un índice de precios, hay algunos que pierden representatividad, se hace necesario modificarlo reproduciendo una ruptura en la continuidad de la serie. Entonces a eso le llamamos empalmar la serie. Es básicamente lo que hablamos recién. Se pierden, dejan de tener representatividad, buscamos alguna forma para que la serie quede empalmada, o sea, quede conjunta, que, por ejemplo, se me parte en una parte, o sea, tengo en una parte, tengo del 2005 hasta el 2021, pero del 2021 perdí todos los datos y tengo que buscar otra serie y empalmarla del 2021 hasta el 2025. Entonces, ahí tengo que tratar de empalmar esa serie y que quede una sola. Por ejemplo, fíjense esto. Nosotros tenemos un índice en base, en base del 93, que empieza en 100, básicamente el 93, y llega hasta el 96. Después tengo otra que comienza en base 96 y comienza del 96 y llega hasta el 99. Y después tengo otra que empieza en el 99 y llega hasta el 2001. Bien, bueno, ahí tiene la interpretación. No es más que la interpretación respecto al base 100 es 65% más alta respecto al 93. La otra del 99 es 40% más alta respecto al 96. Y la del 16 es 16% más alta respecto al 99. Tengan en cuenta esas interpretaciones, vayan practicando. Bueno, pero esto no es más ni menos que, si yo quiero calcular estos valores, no es más ni menos que hacer regla de 3 simple. Chicos, no es más ni menos que regla de 3 simple. Si ustedes ven, fíjense, vamos a calcular, fíjense el A. Tenemos el A, que yo quiero llevarlo. Yo tengo los valores de la serie del 99, del 96 al 99, y yo tengo que el A, quiero saber
en base del 93, en la base del 93, quiero saber qué valor sería en base del 93. Y yo hago básicamente la regla de 3 simple. Si yo sé que en el año 96, 100, que coinciden 100, es igual en la base del 93 a 165, y tengo en la base del 96 que es 140, ¿cuánto sería el valor en el año 99 para la base 100? Y bueno, y nos da 231. Y así para todos los valores. Yo puedo ir haciendo para cada valor, para cada base, puedo ir haciendo esta regla de 3 simple, nada de otro mundo, para completar todo lo que es la base que representa una base que tenga representación tanto en el 93 respecto a base 100 del 96. Una base que sea del 93 o los valores del 93 que sean en base a el valor del 99. Y así sucesivamente ir completando todo a través de esta regla de 3 simples. Después ustedes, yo se lo subo, es simplemente completarlo, ir completando los valores de la serie, tanto en base 99, en base 96 y en base 93. Pero no es más ni menos que hacer regla de 3 simple, chicos. Fíjense que ahí están los ejemplos, y lo podemos ir completando en su total, nos va a dar esto. Bien, la serie obtenida, precaución porque ahí hay algo importante, que la serie obtenida podría no ser homogénea, pues la cobertura del índice con distintas bases podría ser diferente. Y ustedes me dirían, ¿cómo podría ser diferente? Y sí, fíjense, chicos, que si yo tomé en base a 93, ¿no es cierto? Hago un índice de las PEIR en base a 93, pero el ponderador es diferente al de base 96, no sería homogénea la serie. Y lo mismo para el 99. ¿Se entiende? Tendría que homogeneizar todo para atrás con los mismos ponderadores. Y ahí sí podría ser homogénea la serie. Pero si los ponderadores del índice de las PEIR son diferentes, entonces la serie no sería la misma y darían cualquier cosa. ¿Se entiende? Si la serie y los ponderadores son lo mismo, yo puedo palmar la serie. Si no son lo mismo, estaríamos en un problema. Ahora, uno me dirá, pero ¿y entonces cómo hago? No. En ese caso, en las PEIR estaría bien porque yo estaría tomando la evolución constante de los gastos de los hogares. Y por lo tanto, sería representativa igual, porque yo voy cambiando cada 10 años. Entonces, si voy cambiando cada 10 años el ponderador de las cantidades de los gastos de los hogares, seguiría siendo representativo ese índice de precio y podría utilizarlo en forma homogénea. Ahora, ¿qué pasaría si no serían del todo representativos? Y ahí sí tendría un problema. Siempre hay que tener cuidado con el tema de los ponderadores para la homogeneización en series complejas, digamos, en índices complejos. Bueno, chicos, hasta acá estaríamos llegando. Esto más o menos veníamos hablando, es más o menos lo mismo. Después vamos a ver el índice de precio del consumidor, pero es para calcular el IPC. Después vamos a ver eso lo vamos a ver en la clase que viene porque es bien práctico. Y ya con esto estaríamos terminando números índices. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, chicos, nos vemos la clase que viene. ¿Estamos de acuerdo? El lunes hacemos la parte práctica de esto.